buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Lo que nadie pidió, el informativo con las noticias que no necesitabas, pero te las contamos igual. Sean muy bienvenidos a este bello espacio. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy Muy buena bien. semana. Muy buena semana. Miren qué bien hemos comenzado esta semana y tuvimos muy buenas repercusiones nuevamente. Críticas ¿Cómo? positivas. Críticas positivas y salimos airiosos de lo que fue la situación del vino. La gente tomó muy bien tu pedida de disculpa, Jimé. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque no nos abandonaron, pero todavía no llegó ningún canje, así que por favor. Seguimos esperando. Por Sí, favor, sí. si no Estamos vamos a esperando. hablar mal del vino tinto. Tal cual. Sí, sí. Se lo merece un poco. Se lo merece. Al contrario, bueno, hemos crecido en comunidad, tanto en nuestro Instagram como en el canal de YouTube. Y también queríamos saber en qué momento del día nos escuchan. Si somos la compañía ahí en sus casas, en las familias que están del otro lado escuchándonos. Había una seguidora muy, muy amorosa que ella nos pone de fondo cuando estudia, lo cual no sé si ayuda realmente o no, si se puede concentrar con lo que nosotros decimos, o bueno, sí, le sirve como motor, como impulso. Le sirve como motor, seguro. Porque decimos cosas muy interesantes realmente y Sí, son es totalmente. material educativo. ¿o no? Totalmente, sí. De acá puedes irte a cualquier universidad con este conocimiento. Es Todo esto está cultura chequeado. general. Inicias conversaciones o no. Claro. Es fantástico. Sí. Por lo menos para eso estamos. No sé si le va a Un servir servicio a la comunidad. para el momento del estudio donde tiene que concentrarse, pero bueno, para otros momentos sí. Le mandamos un beso enorme. Un saludo, beso sí. enorme a nuestra seguidora que estudia con nosotros. Así es. Y aparte, bueno, todos estos temas que vamos planteando sirven también, o sea, te abren puertas para la vida, justamente. No solamente, como decimos, la universidad de la vida también. No solamente para el estudio en sí, sino para socializar con otros. Otra persona nos decía que se informaba con nosotros, pero también se reía, se divertía. ¿Y saben de dónde nos escribieron? ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Me intriga. Del lugar, uno de los lugares más australes que hay. ¿En serio? Desde Río Turbio. Desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz. ¿Qué me de dicen? la República de Santa Cruz. De la República de Santa Cruz. Capital Nacional del Carbón. Río Turbio, capital nacional del carbón. Mira. Tenemos Mira, 4. público allá. Mira, 4. Mira, 4. Tendremos que hacer un viaje en algún momento, ¿o no? Tendremos- yo un no tour. conozco Río Turbio. Yo tampoco. No, es hermoso, hermoso. Yo estuve en la fiesta de 15 de una persona Mira. que está por acá. Un bello momento. Bello momento. Bellos momentos hemos compartido. Sí, Así es. En ese viaje casi pierde la vida por el árbol de la vida. El árbol de la Ay, vida. no. Chicos, ¿por qué era Sí. así tan...? Llevamos un árbol de la vida. ¿Saben lo que es el árbol de la vida? Sí. Sí. Bueno, casi incrustado. Casi muere incrustado. Esperen, el árbol de la vida era, yo ya no me acuerdo mucho, pero era donde vos ponías las velas, Sí. ¿o no? Porque vos en un 15 entregás 15 velas para 15 personas especiales. Y eso, quiero decir que tanto mi hermana como Jime los llevaron desde Comodoro hacia Río Turbio porque en Río Turbio no se conseguían ese tipo de artefactos. En De ese momento, ornamentos, ¿no? sí. De ornamentos, exactamente. Entonces, bueno, fue toda Odisea. una odisea, así Lindo, es. lindo. Pero bueno, bellos momentos, gracias a la gente que está del otro lado y también, bueno, que nos sigan comentando en las redes, en Instagram, en el canal de YouTube, en qué momento del día nosotros les hacemos compañía y les ayudamos de alguna manera con la vida, a sobrellevar la vida. También ayuda mucho en algunas personas a hacer compras online. En estos días que estuvimos en el hot sale, no sé si han Es hecho verdad, compritas fue el hot ustedes. No, Un no, poquito. ¿Sabes qué? Me estuve privando. privando. Yo estoy en un grupo de autoayuda para ¿En serio? evitar las compras compulsivas. Sí. Mirá vos, Sí, sí, qué sí. bien. Es ¿Y como funciona? No, pero Es como el de los ansiosos, ¿viste? Llega claro, temprano. pero sí, pero bueno, todos los que trabajan conmigo saben que periódicamente llegan paquetes de compras así y generalmente Doy tienen que fe. ver Podemos adivinar qué son. sí, es mucha literatura, Ajá. elementos de trabajo,
investigaciones científicas. Todo para el programa. Es todo Todo- material de todo- inversión para todo este es de programa. inversión para Sí, acá, sí, o sí. sea, todo el conocimiento Todos que los yo les paquetes cuento para acá. Sí. está ahí, en esos materiales que yo compro. Pero bueno, afecta a la economía. Y sí. Comprar tanto. Entonces estoy intentando no comprar. Y la mejor forma de no caer en estas compras compulsivas es no tener dinero. Es muy Y buena. bueno, Es sí. buenísimo. Es muy buena. Es buenísimo. Sí, Está sí. bien. O sea que este momento nos puede estar ayudando a no caer en la tentación porque, bueno, no hay con qué. No hay Claro, con qué exacto, realmente. Exactamente. Pero No hay plata. muy tentador ha sido la aparición de Shein, de Temu. ¿Han hecho compras? terrible. ahí? No hice nada, pero veo cosas interesantes. Yo compré en Temu Mm. 2 veces, creo, o 3, y llegó bien. Hay Siempre que bien, mirar muy siempre bien bien. la letra chica. Hay que Claro. mirar, pero muy bien. Importantísimo. Porque los chinos uno los ve así, pero son peores que nosotros. Las cosas en miniatura. O sea, yo Sí. tengo muy. Ay, nunca no. compré ahí, pero. No, o sea, yo nunca tampoco. compré ninguna de las dos, pero sí me queda fija la experiencia de algunas personas que han comprado y les llegan las cositas Chiquititas, claro. chiquititas. Chicas, O en- guarda. o en- después van en a tener tamaño que pedir oriental. Perdón a Shane, guarda. No, bueno, Sí. también sí. Sí, No sí. empecemos, no Sí, empecemos. bueno. una No colectividad. empecemos, no Habló de una empe- colectividad, Ah. no quise profundizar ahí. A mí lo que me pasa con estas plataformas, Shein y Temu, es, bueno, yo tengo problemas con las cosas que, no sé si han visto en el celular, cómo se ve, uno quiere comprar, y es todo muy chiquitito y todo muy, no sé si les pasó, que lo observaron Sí, a con mí los me que compraron. pasa, Jime. Y digo, no me es atractivo para comprar. La verdad es que no, por eso no compré nada, pero Mm. intento llenar un carrito, pero no. No, a mí me gusta no me comprar gusta. mucho, me gusta tocar lo que compro, ver la textura, o sea, Sí. tenerlo cerca. No soy muy amante de las compras online, pero Pero bueno, a veces no queda otra o a veces me entretengo mirando porque conozco ya la marca y bueno, me gusta saber lo que trae la nueva temporada y las cosas que hay. Pero bueno, prefiero ir en vivo al negocio. Así es. Bueno, Es de la vieja escuela. de la vieja escuela, vieja sí. escuela, Yo, sí, chicos. yo adhiero a ese estilo. Pero importante esto que decían recién de, bueno, fijarse en la letra chica. O sea, ver muy bien cuáles son las características del producto, las medidas, Exacto. que no todo lo que parece, lo que se ve hermoso, alucinante, es realmente lo que es. Y ya antes de que apareciera Temu, que apareciera Shein, ya hay gente que realizaba ventas que eran muy llamativas, pero después no cumplía con las expectativas de los usuarios. Corría el año 1990, donde Steve Comisar, un estadounidense, se convirtió en una figura célebre porque él publicó un anuncio en un diario donde prometía lo siguiente. Decía esto: obtén una secadora de ropa con energía solar por tan solo $49,95. Para la gente en ese momento era tremendo esto porque la energía solar empezaba a ser como algo muy novedoso, algo como, ¿qué onda esto? Entonces alguien que estuviera vendiendo una secadora de ropa que funcionaría de ese modo y por ese precio era tremendo. La respuesta fue abrumadora del público y un montón de personas enviaron dinero por correo para obtener este producto. Viste que encima en Estados Unidos se compra así por correo. Por Es correo. tremendo. Claro, sí. ¿Y qué pasó? El producto resultó ser, cuando la persona recibía por correo, por correspondencia, su producto, su secadora, ¿saben lo que era? ¿Qué era? Era una soga. No. Claro, para colgar la La ropa. secadora, claro. Exactamente. Era una soga que encima, la soga, tenía instrucciones de Claro, uso. claro, No, por supuesto. Y claro, porque era un producto que tenía que cumplir con lo que prometía. Entonces, las indicaciones eran: cuelga la línea al sol y coloca tu ropa sobre ella para que se seque. En esencia, el secador solar era un ingenioso juego de palabras. Esto es maravilloso. No, Es no, maravilloso. Sí, no, marketing, no. marketing. Sí, Terrible, terrible. Un capo Steve Comisar. Sí, un capo. Se llenó de guita. Aparte se llenó de plata, obvio. Pero, Tal pero cual. también de juicios, ¿o no? ¿Por No, publicidad no. engañosa? No. No.
Esto, lo que pasó con esto sí es que todos los clientes y la Agencia de Protección al Consumidor pusieron demandas en su contra, pero el tribunal falló a su favor argumentando de que esa acción no constituía un engaño, dado que efectivamente, o sea, al secar la ropa al sol, eso califica como un secado con energía solar. Claro. Es buenísimo. Él Buenísimo. no estaba mintiendo, Todo es como estudiado. es un juego de palabras, es como Sí, cada uno tal cual. vos interpretaste que esto era algo, no sé, que funcionaba con enchufe, que era que era tecnológico, lo que sea, y no, era Era energía solar pura. Claro, energía Puramente. solar pura, nada de verso había. energía, era artesanal el producto. Exacto. Sí, sí, sí. No, es un montón, es un montón. Es Muy un montón. interesante. Pero no solo eso, no solo que salió no tuvo ninguna consecuencia con esta venta, sino que además se le otorgaron a él $500,000 en compensación por daños y prejuicios. Claro, porque le hicieron quedar mal, le hicieron quedar como un chanta. No, yo vendí, o si ustedes Claro. entendieron esto, Claro. que Claro. servía para secar la ropa al sol. Y eso era exactamente una cuerda. No, es un un montón. capo. No, invento, eso es inverosímil, pero me estaba pensando, ¿no? En Buenos Aires que es tan difícil secar la ropa, pensando Sí. en Ay, algún dura, consumidor. dura días. ¿No? 4 Y que te días, llegue 5 una días, soga. sí. No me muero. Ahí la No. gente caía de una y No. tremenda decepción, una bronca, te llega una soga. Bronca y dolor. Hubo varios casos así de publicidad. A ver, en ese caso no era publicidad engañosa, pero sí hubo otros casos de publicidad engañosa donde hubo juicios millonarios. Ujú. Había uno de una bebida, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era Pepsi o Coca, una de ¿La esas, del avión? que prometía un avión. Sí, Si Pepsi. juntas no sé cuántas millones de tapitas, te damos un avión Harrier. Sí. No. Sí. Y un tipo juntó las tapitas. Sí. Sí, juntó Ay, las no. tapitas y dijo, yo quiero mi avión Harry, ¿no? Te damos la plata. Una cosa como le pasa a Yo Bart quiero mi avión. cuando querés el dinero o el elefante. Al elefante, Quiero mi sí. elefante. Bueno, así. No, quiero mi avión Harry. No, pero eso no podemos. No me importa. Le hizo un juicio y el tipo terminó perdiendo el juicio porque entendieron que no era real la publicidad, pero bueno, se hizo re famosa. Y después hay otra con Red Bull. Vieron que la publicidad de Red Bull dice Red Bull te da alas. Y Pero- alguien lo Sí, interpretó sí. literal a eso. pero no, sí, pero Sí. no dice alas, dice alas con varias A. Sí. Originalmente era alas. Sí, Y en la publicidad el dibujito se tomaba un Red Bull, le salían alas y volaba. sí. Bueno, un chango se tomó un Red Bull y se tiró y se hizo parcha. No. No, ay, no. No, es peligroso. Es No, peligroso. la Bueno, y literalidad. entonces Claro. no murió, pero le hizo un juicio. Le dijo, no me salieron alas y me hice parcha. ¿Dónde están mis alas? ¿Dónde están mis alas? Quiero mis alas. Bueno, la cuestión que hizo un juicio y Red Bull tuvo que ponerle varias A en castellano, en inglés es varias I, es wings, ¿sí? Para que se entienda que no son de verdad. Pedazo No, de salame, no, qué ¿viste? tremendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con las palabras que uno Sí, tal cual. emplea. Cuando Sí. uno hace publicidad sobre todo. Como en este programa. No vayamos a prometer cosas. No, pero nosotros, yo me acuerdo- nosotros lo único que prometemos acá es el éxito. El éxito. Garantizado. ¿Sí? Si vos nos escuchas cuando estás estudiando una materia, la vas a probar. Totalmente. Sí. La vas a probar. Y si no, le decías sí. al profesor que venga y nos diga acá. ¿Por Claro. qué no te aprobó? Sí. Somos tus personas vitamina. Claro. Ay, qué linda. Mirá vos, qué bello. profunda, Qué siempre profundo, profunda, qué sí. profundo. Es verdad. Eh, Claro. claro, sí, Aparte, sí. aplica a todo, chicas, porque nos pueden escuchar, estar, por ejemplo, cocinando. Y bueno, las personas Ujú. vitamina, estar estudiando, aplica a todo. Manejando. Nos pueden escuchar de mil maneras. Te sacamos una sonrisa y ya con eso las cosas te salen mejor. Sí. Ujú. Es muy, muy, muy bello este momento. Pero esperen, que esto no termina acá, lo de Steve Comisar. Steve Comisar, que vendía esa cuerda con energía solar, él salió airoso de la situación. Entonces, él era muy joven en ese entonces y dijo, bueno, yo voy a seguir en estas andanzas porque Me fue bien. tengo un don, tengo un adelanta talento bien. yo para persuadir a la Recompensa. gente. No quedó contento con $500,000. Claro, Claro. No le fueron No le suficientes. bastó. No le bastó. Una persona muy ambiciosa. Me gusta esa gente.
Entonces él siguió haciendo ese tipo de truquillos, distintas artimañas, pero bueno, todo se termina en algún momento y fue capturado. Pero fue capturado por el FBI, chicos, ya era un montón, No. ya se fue al pasto. Por el FBI porque... Por el FBI. Es de película. Porque terminó estafando a unos inversionistas para un proyecto de un programa de televisión de preguntas y respuestas que era falso, en realidad no existía. Pero él como que vendió esa propuesta de programa, como que vendamos nosotros lo que nadie pidió. Claro. Pero él decía, sí, vamos a hacer este programa de preguntas y respuestas en el prime time. Y va a estar además Joe Namath, que es un exjugador de fútbol americano muy de los años 60, que era como muy popular. Entonces él prometía que iba a estar ese tipo. Claro. Y los inversionistas compraron y no, era todo una mentira eso. Entonces, bueno, ahí lo engancha el FBI y ahí ya lo metieron en cana porque era, bueno, basta. Claro. Finalmente, en el 2018 sale en libertad y sigue. No, Pero ya sigue. sigue él como creyéndose un icónico, como diciendo, bueno, yo tengo que enseñar lo que no hay que hacer. Se puso un alias que se llama Brett Champion, así él se hacía llamar. Y se reorientó, o se hacía llamar también como experto en prevención del fraude. Claro. ¿Vieron qué pasa eso? Cometés delitos y después enseñas a, bueno, cómo detectar a los que hacen lo mismo que yo hacía. Claro. Y también, bueno, esta nueva faceta hizo que él aparezca, como era como muy impresionante lo que hizo y que zafaba, apareció en distintos programas, en canales de mucha audiencia, como en NBC, y publicó también un libro que se llama La Guía Estadounidense para la Prevención del Fraude. Mira. Igual hasta ahí Y llegó... era un fraude el libro. Era un fraude el libro. Hasta ahí llegaron sus alas, porque, bueno, Comisar tiene prohibido usar el alias, el Brett Champion no puede hacerse llamar así, y tampoco él puede decir que es un experto en la prevención del fraude. No lo dejan atribuirse esas características. Pero bueno, su libro es considerado una pieza de la historia del fraude por la Asociación de Examinadores Certificados del Fraude y lo tienen en hay un museo, ¿sabes? Un museo del fraude. Y ahí ¿En tienen serio? esta guía que inventó Museo. Steve Comisar. Hay museo para todo, chicos. Hay museo para todos, Sí, sí. chicos. Bueno, bárbaro. en Estados Unidos es muy común esto de los fraudes, sobre todo las estafas piramidales. Vieron que, a ver, es el lugar Sí, la donde, nación, donde claro. el capitalismo hace que cualquiera que tenga un poco de valor, caradurez, digamos, y esta... Emprendeduría, diría yo. No, pero aparte que Emprenden. tienen el carisma Estafando. de engañar gente. Claro. Mucha gente. Sí. ¿Sí? ¿Vieron la película El Lobo de Wall Street? Sí. Está basada en una historia real. Jordan Belfort, que era un corredor de bolsa, inventa una empresa, digamos, que hacía esto, manejaba divisas en la bolsa, que en realidad era todo trucho, ¿no? Y él termina de la misma forma, dando charlas sobre esto. Y lo mismo pasa con otra película que es Atrápame si puedes, ¿la vieron? Uy, sí, Ah, tremenda sí. peli. Sí. El loco que también estafaba con cheques y después termina en el FBI, uno de los especialistas más importantes en estafas con cheques. Mira. Sí. Pero bueno, porque logró una expertise tremenda estafando, básicamente. Sí. Pasa también con quienes cometen crímenes que ponen en juego la vida de las personas. Que también ellos, cuando están en la cárcel, también van investigadores a entrevistarlos a ellos para conocer el modus operandi, cuando son, no quiero decir la palabra, pero cuando son seriales, Ujú. también terminan de alguna forma colaborando, si se quiere, terminan estudiando la mente de esas personas, a ver cómo actúan o por qué hacen lo que hacen. Claro. Exacto. Ujú. Qué bárbaro. Tremenda historia. Mucho cuidado entonces con lo que van a comprar, con lo que van a consumir. Hay que leer todo. Hay que leer todo. La letra chica. Y Exactamente. si vas a vender sogas para colgar la ropa, has de tener un buen marketing. Ahí está. Pueden tomar inspiración de esto que hizo Steve Comisar. Total, ya pasaron un montón de años eso. Nadie se va a dar cuenta. Salvo que vean este programa y se van a cuidar de eso.
Seguimos con otras curiosidades. Jime, ¿qué tenemos? Bueno, no sé si pueden observar acá a mi colega que está a mi derecha. Está como Estoy de la ambientada. sabana. Está ambientada. ¿Por qué? Porque hoy, A ver. cuando la veo, digo, pero mirá, qué acertado fue tu look para este momento, para esta discusión que voy a abrir este debate. Parece ver. hecho a propósito. A mira. ver. Sí, ni que hubiera sabido. Sí. Bueno, yo hoy traigo una curiosidad que se llama efecto Mandela. ¿Lo han escuchado? Sí, Sí. lo he ¿Sí? escuchado, pero te quiero escuchar a vos, Jimmy. Pero me querés escuchar a mí. Claro. Está bien. Bueno, el efecto Mandela es creer algo colectivo, ¿sí? Afirmamos que existe, pero en realidad nunca sucedió. ¿Bien? Ajá. sí. Pero es colectivo, o sea, no es que solamente se le ocurre a una persona, yo creí, yo pensé, no, es todos, por ejemplo, en esta mesa pensamos que determinada situación pasó así, Ujú. o que determinada cuestión o persona es así. Bueno, esto pasó en una investigación, una investigadora se da cuenta de que había mucha gente que creía que Mandela había fallecido, ¿sí? Ujú. Y esto no había ocurrido porque recién Mandela falleció en 2013. Ah. Bien, pero había como una... la cuestión en realidad, ¿por qué ocurre? Es porque él estuvo casi 30 años preso y pensaban que él había fallecido en la cárcel, Ah, mira. ¿sí? Ujú. Bueno, en la cárcel él estudió, después fue presidente, terminó con el apartheid en Sudáfrica, o sea, hizo muchísimas cosas positivas. Pero a raíz de esto, de esta situación, bueno, surge el efecto Mandela de ver por qué las personas o por qué hay un colectivo que piensa determinada situación como concreta, como verdadera y que no ha ocurrido. Bien, hay un montón de ejemplos que han sucedido en la vida, digamos, en la vida que todos pensamos. O sea, y esto, hoy hace un rato me acordaba, está muy ligado con todo lo que son las teorías conspirativas. Ujú. No sé, pensamos que una situación es así. De hecho, es muy lindo debate para otro programa, el tema de las conspiraciones. ¿Qué sucede cuando creemos, por ejemplo, que la Tierra es plana? Hay un montón de gente que piensa que la Tierra es plana. ¿O Sí, no? De acá de sí. esta mesa, ¿quién piensa que la Tierra es plana? No. El productor, yo- mira, allá está. Ah, mira, acá en producción piensa que sí. Producción piensa que la Tierra es plana. Y bueno, y ahí empiezan las teorías. Uno Claro. cuando viaja en avión, porque ve el horizonte de tal manera, ¿no? Ujú. Y encima, ellos como, o sea, las personas que creen estas situaciones o estas afirmaciones, te dan como, o sea, te lo afirman de tal manera y te fundamentan que vos decís, en algún momento puedo llegar a creer que es real. Es como Te convencen, es como el te síndrome el convence. de lo que- efecto, claro. el efecto Dunning-Kruger, ¿te Ese, acordás? claro. Se, Bueno, se asocia un poco a eso. Todos muy relacionados. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabiendo qué es el efecto Mandela, yo quiero abrir en este debate. En realidad les quiero contar algunos casos de los más famosos, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes vieron Star Wars? Es el más conocido. Sí. Bueno, hay un momento en la película que dice, Luke, yo soy tu padre. O Luke, soy tu padre. Ujú. Bueno, si después vemos la peli, Nunca dice Luke. nunca dice Luke. Pero estamos convencidísimos, ¿o no? Sí. La qué frase, dice? que del meme, digamos, o de lo que se publica mucho es Luke, yo soy tu padre, y no dice Luke, dice yo soy tu padre. Dice, no, coma, yo soy tu padre. Claro. Bueno, así, Ah. el guión debe estar así. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿La memoria funciona mal? ¿O nos creamos recuerdos? ¿Inventamos recuerdos? Ujú. O sea, Pero aparte todos. ¿Cómo puede ser que todos? es colectivo. Claro. Claro. Al Bueno. unísono, es colectivo. Sí, no, a ver, el problema nosotros, si nos ponemos a contar de nuestras afirmaciones o las cosas que damos por sentado que sí ocurrieron, de que sí existen, como el Señor Jesús, Jebús. En este caso, bueno, no vamos a entrar en religión, pero cosas que damos por certezas que existen, que todos creemos que existen y que puede que no. ¿Sí? Entonces ahí es donde, digamos, la memoria, en esto de implantarse los recuerdos, juega un papel importantísimo. Dentro, digamos, de toda, digamos, esta situación que te crea el efecto Mandela, que a mí en realidad particularmente me da miedo, es cuántas cosas que estoy convencida de que existen y que quizás no sean cuestiones tan, no sé, hablé recién el ejemplo de los terraplanistas, pero cuestiones que son
más reales, que puedan ser creíbles, Sí. ¿sí? Que yo tengo arraigadas y que no son reales. Eso sí me genera una incomodidad. Y a raíz de todo esto es bueno pensar en esto, ¿no? Existió Nostradamus, o sea, todas esas teorías, no sé, la astrología. O sea, esto es un debate muy fuerte y yo no quiero entrar, Sí, no sí, quiero da para, pelear con tiene nadie, tela para volver a cortar pedir esto. disculpas. yo no quiero Sí, sí, pedir sí. disculpas. Yo sé que todo el mundo que ahora puede opinar de este tema, que tenga razón, yo le voy a dar la razón. ¿Sí? Si quieren creer que la Tierra es plana, sí tiene razón. No voy a discutir. Vos sabés que yo creo que ese efecto se está dando mucho más ahora por el tema de las redes Sí. y de la poca, digamos, tendencia de las personas a cotejar datos, A ser crítico. a ser críticos. La gente que escucha un influencer o alguien que dice algo X y es X Claro. y no lo Sí. coteja con nada. Me ha pasado con mucha gente, parientes incluso, que te dicen, no, viste que esto es así, tal cosa, lo que fuera. Y vos sabés que no, y vos le decís, no, pero si lo dijo fulano. Claro. Bueno, Y es como que lo que sale por ahí en los medios es palabra santa, digamos. ¿viste? es palabra A santa. ver, queremos Totalmente. aclarar acá, a esta cámara. Nosotros sí. Lo que nosotros decimos sí. es palabra santa. Los demás no. Los demás no. Miren el dedito. Pero sí, Estoy de acuerdo, estoy de pasa acuerdo. eso. La gente no tiene, digamos, un criterio propio. Entonces se dan estos efectos, estas cuestiones de afirmar falsedades, básicamente. Tal cual es, porque encima es eso, afirmar falsedades. Y ahí es donde, bueno, entramos en el capítulo de decir de esto, del concepto, ¿quién lo dijo? Claro. Sucedió Claro. Eso, así. ¿cómo funciona? ¿Es una persona que se le ocurre decir algo y se empieza a replicar tipo como un dominó? Rumor, como un rumor. Debe Claro. partir de un rumor porque nadie presenta una evidencia, chicos. O sea, Claro. nadie nos presentó una evidencia que la Tierra es plana, más allá de bueno, este fenómeno que dicen de que cuando vas en el avión ves a través de la curvatura de la ventana. Hay un tipo que era uno de los principales líderes, digamos, del movimiento terraplanista, que construyó un cohete para subir con una cámara, hace poco pasó, con una cámara y filmar que realmente la Tierra es plana, porque no tenía la guita para pagarle a Jeff Bezos y Pensé salir a que era hacer... Elon. el que No, lo hace. Elon no. Jeff Bezos tiene un cohete turístico, digamos, sale como $3 millones. Bueno, él no lo... vuelto. Accesible. Claro, Tranqui. un vueltito. Sí, y son 10 minutos todo el vuelo. Bueno, este se construyó su propio cohete, lo probó, hizo un par de pruebas, anduvo, y cuando él se subió, pumba, Mufa. detonó. No. ¿Llegó al reino del Señor? Llegó, sí, y no Dios. sabemos entonces si era plano o no, en definitiva. Uy, no, pero él, ¿sabes qué? Él se murió con su verdad. Con las botas puestas. Con la bota Con las puesta. botas puestas, tal cual. Sí, sí, sí. Mira, ese personaje es admirable. Bueno, no sé, es tremendo. Quisiera que después comente la gente. En relación a lo que contabas, si alguien lo crea en algún Sí. momento o no. Sí. Hay uno de estos efectos que se dio con las Torres Gemelas, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, Sí. Sí. que empezaron después a difundir que lo había predicho Nostradamus en una de sus famosas cuartetas, que no se Sí. entiende nada lo que dice, porque, ¿viste? Pero en realidad fue un experimento social. Fueron de una universidad de Estados Unidos que habían sacado una especie de nota de como sacan las universidades, donde una cuarteta creada, que la habían inventado, no era real, la interpretaban como que predecía el ataque a las Torres Gemelas. Pero era un experimento social, ya existía Internet y esto se viralizó y hoy en día un montón de gente te dice, no, porque Nostradamus predijo lo de las Torres Gemelas, porque está tal cual. Está. Sí, doy Sí, fe. sí. Lo leí. Yo también. Sí, y bueno, y no, era un experimento social. Vos también lo leíste, mirá. No, sí, el productor acá es muy es terraplanista. Sí, cree en los sigue a astros. Nostradamus Los en Facebook. La cosa que no era así, y bueno, claramente lo que querían demostrar en esta universidad era el efecto Mandela. Espectacular. Entonces, lo demostraron,
pero quedó instaurado como un efecto Mandela, como una verdad, pero en realidad no era una verdad. Ay, encima ellos, a ver, tendrían que, o seguramente salieron a decir, chicos, esto no es verdad. Claro, salieron a decirlo, pero ¿Y a qué nadie pa- le importa después. Claro, ya, Claro, claro, ya eso- está la pero es control creencia. mental, por eso es Ya tan está la peligroso creencia. también. Es como que ya, claro, ya Sí, sí, ya está instaurada ahí la no te lo puedes creencia. sacar de la Sí, cabeza. sí, Tu tal verdad cual. me importa 3 carajos. ahora es mi Claro. verdad, Sí. ahora yo voy a hacer esto y lo Claro, voy a claro. replicar porque es así. Claro. Es tremendo porque es muy fuerte esto, es muy difícil, profundo es muy realmente, porque uno es muy profundo. terminás borrar manipulando. o extirpar las creencias. Es muy difícil. Nos pasa también a nosotros como Sí. creencia, con las creencias limitantes que tenemos. O sea, que son preexistentes, digamos. Claro. Pero eso sí, es re difícil. Igual es curioso esto, porque uno termina manipulando o creyendo su propia verdad o su propia o modificando, si se quiere, la realidad, pero también la realidad. ¿Qué es la realidad? No, esto es muy profundo, chicos. Ya nos vamos a Es como filosofía. cada uno tiene una Filosofía. interpretación de lo que es Obvio. la realidad, Tal su cual. realidad. En próximos programas vamos a hablar Sí, de eso. vamos a seguir. Existe la verdad Y la verdad, exactamente, así es. Yo tengo una de los ejemplos del efecto Mandela, que es la canción de Queen. Vamos a cantarlas Ay, todos. sí. Ay. Todos vamos a cantar. Bueno. We are the champions, my friend. Y cuando termina es We are the champions of the world. Y no dice eso. El of the world no existe. Cuando termina la canción, termina We are the champions. Y corta. Claro. Pero, Es tremendo, sí. Le sale Uno- mejor a Freddy. Igual. bueno, Bueno, pero, disculpa. es la idea. es la idea. Mil dis. Ahora no, nos van a funar por esto, por hacer esta interpretación. Seguimos compartiendo esta bella tarde en lo que nadie pidió con estos datos curiosos, datos perturbadores y llegó el momento más esperado de la jornada. El momento de las historias. Unas historias, mira, que te dejan pensando, te dejan... Historias reales. Historias reales que te da miedo. ¿Te da miedo, Marcos? Bueno. ¿De qué se trata esto que nos traes ahora? Bueno, esta tarde no vengo con humor, o no solo con humor, vengo con algo distinto. ¿Sí? Una historia real que es actual, que se está desarrollando incluso en este momento. ¿sí? Ajá. Para esto les voy a pedir que me acompañen a marzo de 1986. Bien. Bien. Ya había nacido. Nos ponemos en ese momento, llevábamos 2 años y pico de democracia ya. Sí. Maradona en su mejor momento, a pocos meses de salir campeón en México, 86, el gol a los ingleses, gol con la mano, el mejor gol de la historia, ¿se acuerdan de todo eso? Sí. Sí. El 22 de marzo de 1986 era sábado. Ese día, en el hospital italiano de la calle Gascón, 2 familias estaban esperando el nacimiento de sus respectivas hijas. Ujú. ¿sí? Nacieron dos bebas con 13 minutos de diferencia y 100 gramos de peso de diferencia. Bien. Hasta Sí. ahí todo Hasta normal. ahí todo normal. Sí. Ambas compartieron los mismos médicos y el mismo equipo de enfermeras. Ujú. ¿sí? Nacen, las llevan a neonatología, cada una en su cuna, les ponen sus nombres, ¿sí? En una etiquetita. Una etiquetita rosa, como era usual en ese momento. Si era nena, rosa; si era varón, azul o celeste. Claro. A los pocos días, ambas familias, con sus bebas, se van a sus respectivas casas y la vida sigue. ¿sí? Bien. Una de las bebas se llamaba Paula, como vos, Paula. Mira, una tocaya, Pau. Una Sería tocaya. yo. Y la otra se llamaba Gabriela, como vos, Paula. También como yo. Chicos, yo soy Paula Gabriela, ¿sabían? Yo me acabo de Es mucha enterar. coincidencia. Es mucha coincidencia. Espera, claro, y faltó lo otro. Yo soy Paula Gabriela, pero yo nací el 21 de marzo. Mirá vos, Ah, el ¿no? día anterior. Casi. El día anterior. ¿Cuánto Casi. pesaron? ¿Tenés el dato para No saber tengo el cuánto dato pesaron? del peso. Sí, solamente que nacieron con 100 gramos de diferencia. Ujú.
Las familias de Paula y de Gabriela no podían ser más distintas. Una familia era una familia acomodada de profesionales y la otra no. La otra era una familia clase media baja Ujú. que vivía en Morón. La familia de Paula, a los 10 años más o menos, se van a vivir a Miami. ¿Sí? Paula crece en ese entorno, en Miami, estudia, con los años estudia, se recibe de abogada y es una exitosa abogada que vive en Miami. Bien, ¿Sí? muy bien. Prácticamente una millonaria. ¿Sí? Sí. Probablemente. Probablemente. Si sos abogado es muy probable que seas millonario. Sí, estás levantando con... Sí. La vamos a Carrerilla. invitar al programa. Durante 40 años estas mujeres existen en dos mundos distintos a miles de kilómetros de distancia, pero ninguna sabe nada de la otra. ¿Sí? ¿Nunca no sospecha? Nada. Wow. En 2024, Paula estaba aburrida en su casa. Nadando en millones, ya no tenía Nada, nada que sí, hacer. No tenía nada que hacer, estaba así, tenía alguna persona que le cuidaba a los hijos, seguramente. Aburrida, decide hacerse un test de ancestralidad. Que mira, me hace, Me hace acordar a alguien interesante, que tengo acá a mi lado. yo me hice Este, ese test, interesante. Hay que estar al pedo para hacerte un test de esos, ¿no? Después Sí. abogada nadando en ¿Qué millones. es un test de ancestralidad? Es un test que vos te haces, mandás a una empresa, generalmente son empresas que están en la web, y vos le mandás una muestra de saliva, y ellos con esa muestra de saliva hacen un test de ADN y te dicen qué cantidad de árabe, italiano, español, aborigen tenés Sí. en tus ancestros, ¿sí? La madre de Paula ya se lo había hecho, ¿sí? Y cuando le llegan los resultados a Paula, pasa que no coinciden con los de su madre. Entonces eso ya ahí prende Red flag. una alarma. Claro. ¿Qué onda? Entonces dice, ¿qué pasó acá? Algo pasó, hubo un error seguramente. Sí. Nos Eh, cagaron estos de la empresa, claro. nos cagaron. No son serios. O se equivocaron, entonces ¿qué hace? La repite. Y la repite también con el padre. Sí. Y resulta que los ancestros del padre, de la madre y de ella no coincidían en nada. Entonces en la empresa le dice, mirá, te recomendamos que te hagas un test de ADN con tus padres. Y ahí se hace el test de ADN con sus padres y el resultado no podía ser más sorprendente para ella y para la madre sobre todo. No coincidían. Sus padres no eran sus padres. Claro, ahí saltó. ¿Sí? Biológicamente, esa mamá que la había llevado 9 meses Terrible. no era su mamá y el papá Pero, tampoco. ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Entonces Paula, Estupefacto. Choqueados. claro, imagínense, Terrible. 40 años, 38 en realidad en ese momento, había creído que era la hija de esas personas que había nacido en Argentina, si bien había nacido en democracia, tenía el fantasma. Exacto. fantasma del robo de bebés, etcétera. Claro. Sí. Lo que pasó acá en Argentina, ¿no? Se contacta con un abogado de Buenos Aires. El abogado es Ignacio Leguizamón Peña. Él recibe el caso, ¿sí? Y él empieza a tirar del hilo. ¿Cómo empieza? Empieza iniciando un proceso judicial en un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y el primer paso que toma el juzgado es pedir información al hospital italiano y piden de los o sea, del 22 de marzo, pero también del 21 y del 23, Sí. para tener un Amplio, panorama amplio de cuántos niños habían nacido Ahí salió yo, la del 21. ese día. Claro. Resulta que la primera respuesta sorprendente es que el 22 no tenía nadie registrado como nacido en el italiano, ¿sí? Entonces el hospital informa después que si el bebé nació antes de las 8 de la mañana, lo anotaron como nacido el día anterior. El día anterior, el 21, Sí. había 8 nacimientos. Sí. El séptimo era Paula, Ujú. ¿sí? Pero, ¿cómo van a anotar así a la gente? Por los cambios de turno. Porque en realidad en esos años no se anotaba como ahora que se le hace el acta de nacimiento, sino que anotaban en una especie de libro manuscrito donde ellos anotaban solamente el nombre, digamos, de pila del O sea que bebé nacido. mi carta astral puede ser cualquier cosa. Sí, seguramente. Ah, no, La me cuestión- siento estafada. Sí. yo. La cuestión es que el abogado se centra
en la bebé que nació con 13 minutos de diferencia, que era Gabriela. ¿Sí? En este acta del hospital italiano no figuraba el apellido ni los padres, nada, porque como les digo, era un acta donde anotaban solamente nombre de pila y después eso estaba en el registro civil en realidad. ¿Sí? Después se anotaba en el registro civil. Entonces, bueno, se centran en esa persona, en Gabriela, ahí ya tenían un nombre, porque Sí. hasta ese momento no tenían una información de nada, ahí consiguen el nombre y piden mediante el juzgado informes a los registros civiles de la ciudad de Buenos Aires de personas que hayan nacido el 22 de marzo de 1986 en el hospital italiano. Hay un montón, Ujú. ¿sí? Pero ubican una Gabriela que vivía en la ciudad de Morón, ¿sí? En el conurbano bonaerense. Ahí ya tienen el nombre de los padres, número de documento, entonces necesitaban buscar una dirección. Este abogado se convierte más o menos en Un detective. un detective, detective, un sí. investigador, y empieza a buscar, buscando, por supuesto, registros, padrones electorales y demás, hasta que consigue una dirección. Esta dirección, acá se convierte la historia en cinematográfica, la consigue un domingo por la mañana. Ajá. Ese día se sube a su auto con todo lo que tiene y se va hasta Morón, hasta la dirección. Imagínense el momento, él llega por la tarde hasta Morón, va a la dirección y va a golpear la puerta de una persona que crió a su hija durante 40 años, Sí. ¿sí? Y él le va a contar que quizás esa hija no es su hija. Ay, no. Un domingo. un domingo, Imagínense. En olvídate. pleno almuerzo familiar. Imagínense. Te traen esa noticia. Te traen esa ravioles, Los los ravioles, che, me cagaste el Los almuerzo. ravioles. Él golpea la puerta, la atiende una señora de unos 70 años, la mamá de Gabriela. Ujú. Y él empieza a contar. Él tiene toda la documentación, ¿sí? Le empieza a contar, por supuesto no le creen, ¿sí? ¿Qué hace? Después de él insistir, porque le cierran la puerta, él después insiste, hasta que le muestra a la señora la foto de Paula, la chica ya de 40 años, Sí. que vive en Miami. Miami. Sí. Cuando le muestra la foto, el parecido era irrefutable. ¿Sí? Entonces ahí la señora baja todas las defensas, lo dejan pasar, él empieza a contar qué es lo que tienen hasta el momento y demás, y le recomienda que se hagan un ADN cruzado de ella con Paula, ¿sí? Y de la señora de Miami, la mamá supuesta de Paula, con Ujú. Gabriela, Ujú. pero que iniciarían ella con Paula, ¿sí? La señora accede. El resultado iba a estar para el 23 de abril de 2025. Sí. ¿Sí? Y él le dice que, mientras tanto, no le diga nada a Gabriela todavía, porque en realidad esto era una corazonada, era un indicio todavía de él, ¿sí? O sea, era una teoría que tenía él, el abogado, y que podía no ser cierta, podría estar equivocado, y llegar a esa conclusión y decirle a Gabriela, por ahí podía ser... Sí. Si no había un psicólogo, o sea, me imagino Contra que Claro, es, tuvieron es mucho. Claro. de por medio, La ¿no? cuestión que, bueno, hacen esto y 3 o 4 días después el abogado recibe un llamado, ¿sí? De Gabriela. Y Gabriela le dice que a pesar de la recomendación que él les dio a sus padres, le contaron, ¿sí? Y que ella, años atrás, había tenido dudas sobre su origen y se había hecho un ADN, Ah, mira. sin contarle a su madre ni a su padre, se había hecho un ADN y que le había dado negativo. Ah, o Ella sea, ella ya sabía. Ella sabía. Ella entonces. sabía que no era hija de esas Mm. personas, ¿sí? Ah, mira. O sea, de los padres que la criaron. Y se lo había guardado. Mm. No le había contado a su madre ni a su padre que ¿Y ella por qué sabe- no dijo nada? Para no preocupar De a... no herir Y susceptibilidades, ahí quizás. tomó más fuerza la Vaya uno a hipótesis del saber. abogado. La cuestión es que no le había contado y lo había guardado sin saber que a miles de kilómetros había otra persona que se iba a enterar, iba a tirar del mismo hilo. Claro. ¿Sí? La cuestión es que llegan los resultados que confirman que la mamá de Gabriela en realidad es la mamá de Paula y viceversa. Mm. ¿Sí? Entonces deciden juntarse para conocerse. Todas las familias.
En realidad viene la mamá, Paula con su mamá, de Miami, Sí. y se juntan con Gabriela y su mamá, y los padres no participan. No sabemos por qué, no quisieron participar ellos. Se juntan en Patio Bullrich, un shopping de Buenos Aires. Ujú. ¿Cuándo Ese- fue ese encuentro? Ese encuentro fue hace poco, un ¿eh? mes, Relativamente Ajá. poco. más o menos un mes. Se juntan ahí, no sabemos qué es lo que dijeron, qué se dijeron. La cuestión que fue un encuentro de 6 horas. Imagínense, Y en un sí, shopping es- donde está lleno de Bueno. gente, hay música de fondo, gente pasando, Claro. y ellos conociéndose, madres e hijas cruzadas conociéndose. No, es rarísimo, Muy fuerte. rarísimo. Muy fuerte. Lo único que dijeron es que el encuentro fue positivo, ¿sí? Y es todo lo que salió de ahí hacia el exterior. Lo demás lo mantuvieron en total privacidad, ¿sí? Procesalmente o en el juicio civil esto surge, o sea, se entera el juez de esto y él tiene la obligación de hacer una denuncia. Entonces empieza un trámite penal también en Comodoro Pi por supresión Supresión de identidad. de identidad Claro. o por presunta supresión de identidad. Hay un detalle. Ambas madres reservaron o conservaron esa etiqueta que le ponen Ajá. en las cunas, en el hospital cuando nacen, Mm. con el nombre, cada una con Sí. el nombre, ¿sí? Que esa etiqueta rosada que les contaba, que tiene el nombre y tiene el nombre también de la enfermera a cargo. Mm. Ambas coinciden, los nombres de la enfermera. ¿Sí? El juez penal, bueno, hace un allanamiento, que el allanamiento fue el 10 de abril, de hace poquito, hace un mes. Sí. Fue el allanamiento al hospital italiano que ordenó el juez que está interviniendo en la causa penal, porque lo que se quiere saber es qué pasó ahí. ¿Fue un error? Claro. ¿Fue a propósito? Si fue un error, fue una tragedia. Si fue a propósito, También. es una tragedia, pero tiene algo más oscuro Claro. también. Ujú. ¿sí? Claro. Mm. Ya hay un delito. Pero bueno, hay preguntas para responder y preguntas que tienen que responder a su tiempo, responderán Paula y Gabriela, ¿no? ¿Quiénes Sí. son? ¿Quiénes son? O sea, bárbaro. ¿son hijas de las madres biológicas Re loco. o de las madres que la criaron? Sí, ¿Manda muy- el ADN o manda quien te enseñó a caminar y hablar? Ay, qué Re bárbaro. loco, sí, No muy sé. fuerte. Y otras preguntas, ¿qué harían ustedes? Se agrandó la familia, qué ¿Qué? sé yo lo pienso así. Está bien, porque Es buena. Claro, pero hay es más, se cuesti- incorporaron en los hay derechos cuestiones, sucesorios. hay ¿o no? cuestiones, claro, hay cuestiones a debatir después, porque hay sucesiones Claro. a futuro. Y hay una que claramente fue desfavorecida por una vida que no le tocaba. Uy, Claro. sí. Pero ella lo supo y aún así no le dijo a sus padres. Está bien, pero Gabriela. no sabía que... No sabía de Paula. No sabía de la existencia, Claro. Exacto. O sea, de sus padres en No, Miami. quizá no que sabía. pensaba que su familia de origen era peor. Claro, Ah, puede pasar. dijo, no, yo me quedo también. acá mejor, Yo por me las quedo dudas. acá. Pero bueno, esta historia todavía está Está muy latente, está ahí. tramitando, Sí. digamos, en términos procesales está tramitando. Claro. No tiene todavía un final, pero yo creo que ambas deberían venderle los derechos a Netflix o alguna Sí. plataforma para que hagan la Hacer serie. la serie. Mínimamente. Existe un caso Bueno. igual en Colombia. Ajá. Me Ah, mira. hiciste recordar un caso real. Ajá. Nacieron en Colombia dos gemelos, una familia muy humilde, gemelos en una familia de clase media. Los intercambian, un gemelo de la clase acomodada se va con la familia humilde y viceversa. Es igual la genética, está muy interesante el caso porque la genética y lo que es la sociología de lo que ocurre con estas familias es impresionante. El niño que se ha ido con la familia muy humilde, que se ha ido al campo, siempre, siempre, siempre quiso estudiar. Mm. No lo entendía porque su familia era de campesina, era de que hay que criar ganado, hay que hacer esto. Y Claro. él no. Claro. Físicamente era totalmente distinto. Pero siempre fue su norte. De hecho, termina estudiando Derecho. Él llega a la capital de Colombia y por una causal así muy fortuita también se encuentra con su gemelo. Mm. Es tremendo. Y el otro, el gemelo de la familia humilde que estaba viviendo en Bogotá,
en la capital, él siempre decía, che, a mí me había costado mucho estudiar, ¿por qué yo no podía? A mí siempre me dieron las cuestiones manuales, siempre fue muy bueno en deporte. Claro. Bueno, cuando se encuentran los 4, es Sí. tremendo. Bueno, y finalmente ellos son 4 hermanos. Ah. Ya no hay, digamos, distinción. Claro, por eso. Bueno, hoy por hoy con el tema de las familias ensambladas, crecen la familia. Bueno, y estas dos, tanto Paula como Gabriela, tienen hijos. Ajá. ¿Sí? Paula tiene 2 hijos allá en Miami que obviamente sus abuelos Claro. en realidad son los abuelos que viven en Morón. Claro, tremendo. No sé, ¿qué harían ustedes en ese caso? Que te digan, en realidad venís de una familia adinerada, te cambiaron al nacer. Te daría una bronca. Pero Claro, por porque- otro lado, Claro. por otro depende. lado, los padres de crianza de Gabriela, que son los padres biológicos de Paula, Claro. dicen, mira, tengo una hija millonaria. Es como, la pegué. Buena suerte para ellos. No, Sí. y los abuelos también, la relación con los nietos, o sea, es muy loco. Paula tenía 2 hijos y la otra tiene hijos. Gabriela Dos también. también, sí. Wow. Bueno, es una historia que, como les digo, no necesitaban, pero como La está tienen. en las noticias ya la tienen Sí. y da para pensar. No, pero ahora es peor, porque ahora no solo que no la necesitaba, sino que ahora quiero saber más. ¿Querés saber más? ¿Por Claro. qué? Lo que pasa es que es muy privado y no trascendió. Ambas Claro. familias Claro. eligieron que no trascienda mucho más de lo que se sabe. Claro. Claro. Sí, Está querés bien. saber eso, querés saber qué onda la enfermera, ¿viste? ¿Por qué pasó eso? Claro. Igual yo Tal cual. personalmente por ahí sentiría que prevalece más la crianza, es decir, tus padres han sido quienes te criaron y lo que haya pasado fue algo involuntario, o sea, involuntario por parte de los padres, digo, no es que ellos han obrado Y mal, sino de como que ellas fue algo, también, claro. algo por fuera de ellos que ha sucedido lamentablemente. Sí. Claro. Sí, es muy fuerte. Podés capaz sostener algún vínculo amable y compartir ciertas cosas, pero yo creo que adoptar, o sea, son tus papás, o sea, toda la vida los viste como... Sí, por algo Gabriela cuando se enteró que era hija No dijo nada. adoptiva No dijo nada. o- Aparte, no ¿sabes lo dijo que nada. debe ser enterarte de estar viviendo en un error toda la vida? O sea, No, para los padres te cambia también. la identidad completamente. Para Es los padres tremendo. también. O sea, La carta todo astral, chicas. Es como lo que decía Jimmy, la carta Terrible. astral. terrible. Por eso, Yo iría por la herencia. Fin. bueno, la herencia se incorporan. Ya fue, un hijo más. Ya está. Se incorporan. Ah, claro. No, es tremendo. Tremendo, chicos. Tremenda la noticia que nos has, la Muy historia. Ujú. Hemos llegado al momento reflexivo de la tarde. Miren, después de lo que nos trajo Marcos con respecto a la situación de las hermanas, de qué hacer, a qué le damos prioridad, al dinero, a la sangre, a los vínculos, a la crianza, Nati nos va a traer una reflexión para cerrar este hermoso programa, Nati. Bueno, miren, igual más que reflexión es una historia curiosa, Ajá. en realidad, porque voy a hablar de la mariposa monarca. La mariposa monarca, cuenta la leyenda, es famosa porque gira en torno a que, bueno, a ella en México la consideran un símbolo sagrado y une el campo terrenal con el espiritual. Porque resulta que es la mariposa que en cada otoño migra al centro de México desde las costas este de Canadá y Estados Unidos. Vuelan más de 4.200 kilómetros, chicas. Wow, Es tremendo. impresionante. Tremendo. Y en un vuelo más o menos de 100 metros, o sea, no es que vuelan por lo bajo. Es más, en una de las migraciones una vez resistieron a un huracán Patricia de 320 kilómetros por hora. No, Y Wow. son re inteligentes porque se desviaron a refugiarse hasta que el clima mejore. Y bueno, o sea, el punto es que justo la llegada de estas mariposas, que son las naranjas que vienen acá, chicas, también existe en la Argentina la mariposa monarca.
Las que son las naranjitas, las más conocidas, las naranjas con negro. Esas. Qué lindo. Son muy bonitas. Bueno, esas son las que más viven incluso, chicas. ¿Cuánto viven? Y aproximadamente de esta especie viven entre 8 y 9 meses. Es un montón. Bueno, y justo la llegada de ellas a México coincide con el Día de los Muertos. Entonces, por eso son, digamos, las que unen el campo terrenal con lo espiritual. Porque por eso son consideradas sagradas, porque en México les atribuyen el poder, como que traen mensajes de los seres queridos, retornan a sus familias, como que son las mensajeras de los Me dioses. gusta. Entonces, bueno, la verdad que me pareció una historia re linda, además teniendo en cuenta que el resto de las especies de las mariposas viven de 2 a 4 semanas, o Claro. sea, no nada más. Estás Y- diciendo como, son una cagada estas otras mariposas. Miren No, esta, no. la monarca. Se la Yo rebanca. yo las amo a las mariposas. Soy re fan de las mariposas, por eso también me encantaba contarles esta historia. Pero la realidad es que, bueno, no me imaginé nunca esta migración y la cantidad. O sea, ellos hacen la migración en 3 generaciones, porque en el trayecto son tantos kilómetros que se van muriendo. Claro. Pero, o sea, se van muriendo, pero continúan las del resto de o sea, la otra generación y así sucesivamente hasta, bueno, llegar a los bosques del centro de México, que en este momento no me puedo acordar el nombre, pero bueno, se quedan ahí y para protegerse del frío y bueno, y después cuando tienen que retornar, ahí sí vuelven las de lo que me decías vos, Mar, los de la tercera generación. Bueno, pero esto de que hayan resistido un huracán de 320 tremendo. kilómetros, otra que el viento de Comodoro, chicas, no sé. Sí. Pero no, la verdad que me parece que son muy sabias. Y bueno, eso. O sea, les quería contar la historia que Muy hacen. resilientes, ¿no? Terrible. No, la Quería verdad que usar me esa palabra. sorprendí. Quería usarla. Quería usar esa palabra. Quería meterla en algún momento del programa Resiliencia. Porque el resto hay 17.500 especies de mariposas Wow. aproximadamente en el mundo. Y esta es la única que vive ese tiempo. El resto, que viven entre 2 y 4 semanas, en ese lapso corto de vida les alcanza para lo que es todo el tema de la polinización de las flores, alimentarse y, El ciclo. claro, y asegurar la continuidad de la especie. Entonces, nada, o sea, el resto de las mariposas con ese periodo corto ya les alcanza todo eso. En cambio, estas viven de 8 a 9 meses. Claro. Increíble. Y en el pueblo, en el lugar donde llegan a México, o quienes las adoran de alguna forma, ¿tienen algún tipo de ritual? ¿Hacen algo como...? Y viste que en México celebran el tema del Día de los Muertos. Y justo coincide, claro, con la llegada de la mariposa. Por eso son las enviadas. Sí, totalmente. En cada otoño coincide, o sea, es como milagroso eso. O sea, coincide que ellas llegan y es el Día de los Muertos. Y es más, ellas están llegando entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Y el 30 de octubre dicen que las primeras en llegar son las que, digamos, vienen con las almitas de los bebés y los niños. Primero vienen en sus alas y el resto, bueno, viene Es muy duro. Ay, sí. en el día posterior. Bueno, pero... El ritual del Día de Iba los a ser Muertos tétrico en algún punto. En México es bastante heavy. Sí, bueno, vienen las almas reencarnadas en las mariposas, teóricamente. Pero, Eso. ¿vieron alguna vez los La rituales película, no, Coco. los rituales de México del Día de los Muertos? No, pero conozco, Sí. o sea, es muy popular, Un poco mundialmente se histórico. conoce, Sí, como, sí, no he visto, pero sí. Bueno, está la película Coco de Disney, o sea, la verdad que ahí representa todo lo que es, todas estas cosas. No la vi esa. No, yo tampoco, pero dicen que es muy linda la Sí, peli sí, Coco. hermosa. Y acá también en el norte de nuestro país, en Jujuy, no sé si en Salta también, pero ellos igual hacen una especie de
celebración, de acompañamiento del Día de los Muertos. Y no sé si es el Día de los Muertos puntualmente u otra fecha, pero preparan una mesa donde ponen cocinan las cosas que a esa persona le gustaba, se juntan los familiares, los allegados. Claro. Es muy lindo porque está bueno en realidad, me parece algo lindo porque recordás a esa persona desde otro lugar, o sea, con una emoción positiva, con algo lindo, y como conmemorándolo con las cosas que le gustaban a esa persona. Claro. Capaz no tanto desde la tristeza o desde pensando en la pérdida, sino bueno, como que está en otro plano esa persona. Claro, conectando con lo terrenal también. Uh-huh. Esto de comer, de Claro. recordar pero sí, México es muy particular respecto a la muerte y debe ser lindo participar en alguno de estos rituales para conocer, a la vez chocante, porque nosotros estamos muy inculcados en la Iglesia Católica acá, que en esos días se llora. Claro. Bueno, es diferente, digamos, cómo se vive la muerte en cada lugar. Es muy interesante, che. Me encanta son como sagradas, tema. Son como un tema sagradas y la verdad Sí. que, bueno, son mensajeras de los dioses. Es como que vienen las almas también... Sí, como almas de los antepasados y retornan todos a sus hogares, La verdad que bueno, muy lindo. Es emotivo. Totalmente. Lindo. Bueno, Coco cerraba en la película, finalmente decía que quien realmente se muere es quien es olvidado. Entonces por eso no hay que olvidar a nadie, por eso ellos ponen su foto y recuerdan a su familiar. Qué Claro. lindo. Un muy lindo momento. Sí. Así nos deben recordar ustedes a nosotros. Así no se olvidan de nosotros. Nosotros somos Las mariposas monarcas. Las mariposas de ustedes, claro. Nosotros les llevamos buena eso suerte. Es medio polémico. Yo no lo voy a decir. ¿No vas a decir que sos una mariposa Ay, por bueno, Marcos? por Dios. ¿Por qué? Una mariposa negra él. No, él no es medio sé, mariposón, pero ¿No somos el club de las mariposas acá? No, yo no. Bueno, que le llevamos suerte a la gente nos pide, por favor, tírennos buenas energías para este momento que estoy viviendo, y así lo hacemos nosotros desde este lugar. Esto ha sido Lo que nadie pidió, el informativo con las noticias que no necesitabas, pero igual te las contamos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @nadie.pidió. Y en YouTube, Lo que nadie pidió, CR. Recuerden que si quieren nos pueden mandar las noticias a las que ustedes quieran que nosotros reaccionemos. Síganos en Instagram, síganos en YouTube, nos suscriben, que es gratis por ahora. Le ponen me gusta, comentan, lo comparten con todos sus conocidos, con todos. Porque esta información ayuda a la gente, ayuda. sí. Claro, se tiene que expandir. Sí. Exactamente. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Nos vemos. Chao.